Mis hermanos, hoy es el último sermón de Hebreos. Hoy cerramos el libro de Hebreos. Así es como entonces, para no dejar finalizar el día de esa manera, vamos entonces a hacer un resumen de todo el libro de Hebreos hasta donde estamos. Lo primero que vimos, creo que fue como hace 2 años, más o menos, cuando iniciamos el libro de Hebreos. Lo primero que vimos fue quién fue el que escribió Hebreos. ¿Recuerdan ustedes que tuvimos esa discusión hace como 3 años? Creo que fue que comenzamos. El libro de Hebreos, muchos le atribuyen su autoría al apóstol Pablo, muchos. Solamente que hay varias dificultades. La primera de ellas es que ustedes pueden ver que cuando mi hermano y yo les pedíamos busquen en el Salmo tal, ustedes buscaban en el Salmo, pero cuando lo comparaban con el libro de Hebreos, se parecía, no decía exactamente lo mismo, se parecía. Esto es porque el autor de Hebreos utilizaba otra versión. La versión que él utilizaba era la Septuaginta. La Septuaginta era la Biblia que había en ese momento, las escrituras en ese momento, pero en griego. Otra situación es que el mismo autor de Hebreos menciona de sí mismo que él abraza el Evangelio porque escuchó de otros que le predicaron a él el Evangelio. Mientras que el apóstol Pablo dice lo contrario. El apóstol Pablo dice que él recibió el Evangelio directamente del Señor. El autor de Hebreos dice no, que él lo recibió como igual que los demás feligreses que tenían él en su iglesia de otras personas. Entonces, así las cosas, nos hace concluir que el libro de Hebreos, como lo dijo Orígenes en su momento, es mejor pensar que es un escrito del Espíritu Santo, porque absolutamente nadie sabe quién lo escribió. Tanto así, hermanos, que en el libro de Hebreos, en muchos apartados, el mismo autor de Hebreos, cuando va a mencionar un salmo, él dice, y el Espíritu Santo dice, y luego menciona el salmo. Así es como a lo largo de los años se concluye mejor que el libro de Hebreos es escrito por el Espíritu Santo. El autor humano no lo sabemos y no se sabrá. Ahora veamos el año en el que fue escrito el libro de Hebreos. Con todo lo que hemos estudiado, ustedes han visto que hemos hablado mucho sobre sacrificios, sobre el sumo sacerdote, sobre Moisés, sobre que los hermanos en la iglesia del siglo I estaban siendo perseguidos y luego se les decía que así como ellos habían sido perseguidos y han sido empáticos con sus hermanos, y hace mención de que ellos con alegría se despojaron de sus bienes, de sus casas, por amor de sus hermanos y por amor del Señor, y que habían sido perseguidos. Pues con esto significa que el autor de Hebreos estaba mencionando qué estaba sucediendo históricamente en ese tiempo. Pero hay un evento que no mencionó, un evento muy importante que no mencionó, y es la caída del templo de Jerusalén. ¿En qué año se dio esa caída del templo? En el año 70. ¿Y quién lo derrumbó? ¿Recuerdan ustedes quién derrumbó el templo? El general Tito. ¿Y quién era su padre? Del general Tito, Vespasiano. ¿Qué significa esto? ¿Por qué es importante el dato histórico aquí? Porque si en el año 70 el templo estaba en pie, solamente hasta ese año fue que se derrumbó, seguramente el autor de Hebreos hubiese mencionado ese hecho, pero no lo hizo. ¿Por qué ese hecho es importante? ¿Dónde se hacían los sacrificios? En el templo. ¿Dónde estaba antes el sumo sacerdote presentando todo esto? En el templo.
Y esto convenía mucho al autor de Hebreos, porque el autor de Hebreos estaba ayudando a sus hermanos que se estaban debatiendo entre la ley, los sacrificios y el evangelio. Donde ellos hubieran visto que el templo se cae y ya no hay más sacrificios, hubiesen dicho: ay, el pastor tenía razón, no era necesario los sacrificios, no era necesario la ley. Pero no hace mención de eso en el libro. Al contrario, el pastor de la iglesia del siglo I sabe que no es necesario el templo, él sabe que no son necesarios los sacrificios, y así lo expone en toda la carta, pero nunca mencionó la caída del templo. ¿Qué significa esto? Que nos pone el libro más o menos entre los años 60 y 70, más o menos en esa época. Para esas fechas tenemos un personaje muy recordado por todos y por la historia que estaba gobernando, que es Nerón. Nerón hacía espectáculo de nuestros hermanos en la iglesia del siglo I. ¿Qué hacía él? Cogía a los hermanos, los colocaba como antorchas y los prendía para que le iluminaran el camino donde él iba a andar, porque él quería que su camino estuviera iluminado. Él culpó a nuestros hermanos de la quema en Roma. Y por eso es que en muchas historias, esto es algo hipotético, no es algo tampoco verídico, pero ustedes lo han escuchado, que estaba Nerón tocando el arpa mientras veía a Roma arder. Y el motivo, que tampoco es verídico, pero lo mencionan en muchos libros de historia, era que Nerón, cuando salía a su balcón, miraba una zona de las casas que estaba muy fea, no estaba bien edificada, dañaba su arquitectura. Entonces, ¿qué tocaba hacer? Pues quitar todo eso, quemarlo. Y después le echó la culpa a los cristianos e inició la persecución. Así las cosas, hermanos, estamos en una situación en la iglesia del siglo I muy compleja y muy difícil. Nuestros hermanos entonces estaban siendo perseguidos. En la mañana podían recibir el evangelio, lo abrazaban, y ya por la tarde ya eran objeto de ser perseguidos. Entonces, en este punto que tenemos entonces el autor, no se sabe, el autor, el Espíritu Santo. Las fechas en las que fue escrito el libro, entre los años 60 y los años 70. Ahí vamos a ubicar el libro. Esto porque el autor de Hebreos, que seguramente él hubiese hecho mención de la caída del templo, ya que esa caída del templo era muy conveniente para todo lo que él estaba explicando, pero no fue así, no lo mencionó. Entonces lo tenemos ahí. Hay otra cosa, hermanos, y es que la forma en la que el pastor de la iglesia del siglo I predica este sermón, porque la carta de Hebreos es como un sermón que el pastor de la iglesia del siglo I predica a sus feligreses. ¿Notan ustedes durante esos años que hemos estado estudiando que el pastor llama un texto del Antiguo Testamento y lo apunta a Cristo de manera impecable, de manera limpia y de manera natural? ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, cuando hablábamos de Melquisedec? Que Melquisedec era un personaje bien enigmático y tenía algo particular Melquisedec, y decía el Antiguo Testamento en Génesis de que él era un rey, el rey de Salem, y también que era más, un sacerdote. Ustedes saben de que eso no se puede hacer. En el Antiguo Testamento o es rey o es sacerdote. Alguna vez un rey le dio por hacer un sacrificio y eso recibió su castigo. Eso no se puede hacer. ¿Eso qué significa? El autor de Hebreos lo que está diciendo es, miren, el Mesías esperado, él sí puede unificar las dos cosas, él sí puede. Y estaba utilizando a Melquisedec no porque fuese una persona que no fuera un ser humano, tampoco porque Melquisedec fue Cristo encarnado ya en esa época, no es eso. Simplemente el Señor hace que Melquisedec no se mencione absolutamente nada en las Escrituras,
ni de su padre, ni de su madre, ni de dónde viene. Nada se menciona de Melquisedec porque el Señor no quiso escribir nada acerca de él. Además, no lo quiso hacer porque él quería que Melquisedec fungiera y sirviera como tipo y sombra del Mesías que vendría en el futuro. Así, hermanos, entonces cerramos la introducción del libro. Ya sabemos quién lo escribió, cuándo se escribió, el estilo literario que utiliza el pastor de la iglesia del siglo I es impecable. Texto del Antiguo Testamento, aplicación con Cristo. De manera limpia y de manera natural lo hacía. Esto porque es importante. En la época, ¿qué era lo que había en ese momento? Mucha filosofía. Y el griego que se manejaba en ese momento, el tipo de griego, ustedes saben de que habían varios tipos de griego, entre ellos el griego koiné. Había un tipo de griego que era un griego para la gente de la alta. Esta persona que escribe el libro, el pastor de la iglesia del siglo I, por la manera en la que escribe y en la manera en la que expone de manera literal algunos textos y luego los apunta a Cristo, esto nos hace ver que este pastor tenía una fuerte capacidad de retórica. ¿Qué era importante en aquella época? La retórica. ¿Ustedes saben San Agustín en qué era fuerte? En retórica. San Agustín era profesor de retórica. En esa época, y aún hoy, ustedes saben, hermanos, que el tema del don de la palabra, que utilizan algunas veces nuestros políticos de mala forma, terminan convenciendo muchas personas, y esa demagogia, cuando se mal utiliza, entonces tiene ciertos tipos de fanatismos. Aquí, cuando se utiliza bien para poder explicar bien un tema, entonces demuestra que la persona tiene unas capacidades que no tienen los demás. Otra cosa, y es las personas a las que está siendo escrito el libro. ¿El libro a quién se le escribe? A hermanos judíos de la iglesia del siglo I. Para que los hermanos en la iglesia del siglo I pudieran entender estas complejidades que habla el pastor en la iglesia del siglo I, era porque sus feligreses también eran personas muy cultas y muy preparadas. Sigamos, hermanos. Les pido por favor que ubiquemos Hebreos capítulo 1 y versículo 3. Hebreos capítulo 1 y versículo 3. Dice lo siguiente: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Noten ustedes, hermanos, que aquí el autor de Hebreos quiere iniciar el libro mencionando quién es Jesús. Con esto que está mencionando, ¿qué es lo que está diciendo claramente el autor de Hebreos? Que quién es Jesús. Jesús es Dios. Arranca de esa forma. Jesús es Dios. Además, en el versículo primero dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Primero, entonces, el autor de Hebreos comienza explicándonos quién es Jesús. Jesús es Dios. Además de eso, dice que a través de él nos habla a nosotros. O sea que Jesús es un profeta. Además de eso, sigamos leyendo. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, noten ustedes acá lo que dice: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y aquí él comienza con un punto importante que va a empezar a desplegar de ahí en adelante. Comienza a decir varias cosas con esto. Primero, Jesús es Dios y está por encima de los ángeles, por encima de Moisés, por encima de cualquier cosa, porque Él es Dios. Segundo, está diciendo de que Él sustenta todo el universo. Está diciendo entonces que ese Jesús es un rey.
Además, está diciendo el texto, el cual siendo el resplandor de su gloria, o sea, Dios mismo, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y el que tiene poder es un rey. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, ¿cómo se purifican nuestros pecados? Según lo que hemos visto en Hebreos, con el sacrificio. ¿Quién presenta el sacrificio? El sacerdote. Entonces estamos diciendo, ojo, Jesús es Dios, es rey y también es un profeta, y también es un sacerdote. Con solamente estos versículos, nada más, el autor de Hebreos se propone a demostrar la superioridad de Cristo sobre todo lo que existe, porque Él es Dios. Además, se propone demostrar de que Jesús es rey, profeta y sacerdote. Y eso lo despliega a lo largo de todo el libro. Así, hermanos, les pido por favor que ubiquemos, por favor, Hebreos 2, versículos del 1 al 4. Hebreos 2, del 1 al 4. El autor de Hebreos, después de haber dejado claro quién es Jesús, que es Dios, les dice ahora a los oyentes en la iglesia del siglo I, ahora estando todos conscientes de quién es la persona que nos ha hablado y nos ha entregado el Evangelio, mucho ojo, mucho cuidado, porque si le hicimos caso a Moisés y le hicimos caso a los profetas, y los que no le hacían caso recibían su justa retribución, entonces ¿cómo será ahora si no le hacemos caso al mismo Dios? Leo para ustedes. Por tanto es necesario que con más diligencia, y ya saben ustedes por qué más diligencia, porque es Dios mismo el que está hablando, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. El autor de Hebreos, en el capítulo 2, entonces ya empieza a ahondar en el tema. En el capítulo 2 dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. ¿Por qué? Porque el mensajero es diferente. Ya no nos están mandando mensajeros de a poquitos. Recuerden que la revelación en el Antiguo Testamento fue fraccionada. Mandaban un profeta, luego otro profeta, luego tenemos al rey, y así de manera fraccionada. Y luego ahora dice, y ahora nos habla por el Hijo. Una última revelación completa y plena con una sola persona. Aquí es diferente el mensajero. ¿Este mensajero es igual a Moisés? No lo es. ¿Es igual a alguno de los profetas? Tampoco lo es. Es superior a todos ellos. Por eso el texto dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas. Pero noten ustedes aquí, en el versículo 2 del capítulo 2. Porque, perdónenme, en el versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. No sea que nos deslicemos. La palabra deslizar en el griego hace referencia a una vasija que tiene una fisura. Esa vasija que tiene una fisura, yo la dejo en un sitio, la lleno de agua y después voy y me acerco. No noto mucho la diferencia de un día para otro porque es una fisura pequeña y poco a poco se va saliendo el agua, poco a poco. Pero con el tiempo, esa vasija queda desocupada. La misma palabra deslicemos, no sea que nos deslicemos, también hace referencia a un tema náutico. Y es cuando viene el bote, llega al puerto, pero no lanza el ancla, no la lanza. Los que han tenido la oportunidad de ir al mar, alguna vez han estado en el mar, tranquilos, relajados, nadando de para atrás, cuando de un momento a otro ustedes sienten como que el mar se los lleva para adentro, como que los va llevando al naufragio. Pero eso no es así de una, eso es suave, despacio, poco a poco. Cuando uno menos se da cuenta, lee uno en los periódicos y la barca tal naufragó, porque eso se hace poco a poco. Él va entrando a uno poco a poco.
Lo mismo que una vasija rota, poco a poco pierde el agua. ¿Por qué esta palabra utilizada así? Resulta que en la iglesia del siglo I se estaban debatiendo, ¿será que Jesús sí es el Mesías? Noten ustedes que en aquella época, estamos hablando entre los años 60 y los años 70, y esto recién había ocurrido. El Señor murió hace poco, en esa época. Para ellos era muy difícil que les dijeran, como hoy podría suceder con la Iglesia Católica, alguno de ustedes que haya militado allá, y recordará a ustedes que cuando llegan a su casa y les dicen, mamá, papá, la Virgen no es intercesora. El problema en el que ustedes se meten. Lo mismo, o peor, era en el siglo I, cuando el niño o el adulto le decía a su padre, ya no es necesario ir al templo, porque Cristo ya presentó el sacrificio. ¿Con qué ojos van a ver a ese pobre muchacho? Si va a decir que ya no se necesita el templo, ya no se necesitan los sumos sacerdotes, ya no se necesita nada de eso. Y ellos veían el templo ahí, y ellos veían que todo seguía haciendo los sacrificios. Aún el templo no había caído. Pero si llegase usted viviendo en una iglesia en el siglo I, y llega donde su padre y le dice, ya no es necesario el templo, ya no es necesario los sacrificios, es como hoy decir, la Virgen María no es intercesora, se mete usted en un problema, o se metió en un problema. Sigamos. Vamos a seguir avanzando. Ya vimos en el capítulo 1, nos hacen la presentación de quién es Cristo. Él es Dios y es superior a los ángeles. Así sigue el autor de Hebreos, demostrando la superioridad de Cristo sobre los ángeles, sobre Moisés, sobre los sumos sacerdotes, y llega a este punto. Les pido por favor que ubiquen en sus Biblias Hebreos capítulo 3, y leeremos los versículos 1 y 6. En la primera parte, el autor de Hebreos se concentró en decir, Jesús es Dios, superior a los ángeles. Aquí Jesús es superior a Moisés. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si, noten ustedes acá, la condición, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Por qué quería llegar hasta ese punto? Hay muchos textos en Hebreos que utiliza el autor como amenazas. Primero, vimos que dice, no sea que nos deslicemos. Y ya vimos qué significa el no sea que nos deslicemos. No es algo que se da inmediatamente, es algo que se da paulatinamente. Pero ¿qué es lo que se da paulatinamente? ¿Qué es lo que quiere decir el autor de Hebreos? Más adelante dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Porque el no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre no es algo así, es poco a poco. No vengo un domingo, no pasa nada. No vengo a la escuela, no pasa nada. Voy a llegar tardecito al culto principal. No pasa nada. Es poco a poco que uno se va endureciendo. Poco a poco. Pero entonces, aquí en el capítulo que estamos leyendo nos dice esto al final. Dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, sí retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Noten ustedes ese condicional. Ese condicional no significa que para poder sostener la salvación, entonces yo debo hacer esto. No está diciendo el autor
que la salvación se pierde. Más adelante hay otros textos complejos que son advertencias que no quiere decir el autor que es que yo debo hacer algo para mantenerme salvo. No es eso. El autor lo que está diciendo aquí es que hay una particularidad entre los hijos de Dios. Hay algo esencial y hay una marca indeleble en los verdaderos hijos de Dios. ¿Esta cuál es? Que ellos perseveran y perseveran hasta el fin. Vean ustedes otra vez el texto. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, sí retenemos firme. No es que para yo poder ser la casa debo retener. No, la característica que tienen los que son de la casa es que retienen. Esa es la característica. La particularidad de ellos es que perseveran. El que no persevera es porque nunca ha sido de la casa. Esa es la situación. Y estos que nunca perseveran son los que se van alejando poco a poco, hasta que por fin naufragan y se pierden. Sin embargo, más adelante el autor de Hebreos nos menciona también algo bien difícil, y es el tema de la disciplina. Cuando el barco va naufragando y va poco a poco, y este es un hijo de Dios, tenga la plena certeza y seguridad que su padre lo trae con vara, pero lo trae. Así es que el hijo de Dios no tiene cómo perderse, no se pierde jamás. Cuando el hijo de Dios empieza poco a poco con estas cosas a deslizarse, su padre aparece, como cuando nosotros aparecemos con nuestros hijos, de pronto hablándoles a través del sermón: ojo hermanos, no se dejen de congregar, ojo hermanos, hagan eso, hagan lo otro, el niño que se comporte bien. Pero eso es poco a poco. Cuando llega el momento en el que el padre tiene que hacer presencia, hace presencia con la vara, y después de sacarla ya no hay nada que hacer porque ya la sacó. Así que hay que dar vara, y al hijo, solamente al hijo, tiene el privilegio de ser disciplinado por su padre. Por eso es que el autor de Hebreos menciona de que él solamente disciplina a sus hijos. Él no disciplina a los que no son sus hijos. Es como podemos ver entonces que poco a poco se va deslizando la persona, poco a poco va dejando de hacer cosas, poco a poco va dejando de congregarse, poco a poco. Y las cosas le empiezan a salir hasta bien. Empieza a ganar más dinero. Todo empieza a salir de las mismas maravillas, pero él poco a poco se va alejando de la iglesia, poco a poco. Ese, hermanos, es un signo de advertencia, es un símbolo de que es peligrosa la situación y es momento de reflexionar y de pedir ayuda a Dios de manera inmediata. Por eso el autor de Hebreos hace mención aquí de muchas amenazas, pero el motivo de amenazarlos es por lo siguiente. Resulta que el autor de Hebreos, como todos los demás pastores, incluyendo los mismos apóstoles y los demás pastores que han existido en todas las épocas y existirán en el futuro, no tienen el don como para poder ver qué sucede en el corazón puntualmente de las personas, como sí lo hacía Jesús. Jesús sí sabía puntualmente qué pasaba en cada quien y qué pensaban ellos, pero los pastores no tienen esa capacidad. Por eso el autor de Hebreos lanza estas amenazas con una tranquilidad. Él sabe que en su iglesia tiene verdaderos creyentes y profesantes. Él lo sabe. Por eso es que él lanza la amenaza a toda la iglesia y les dice que tengan cuidado, no se vayan a deslizar. Y se lo dice a todos. ¿Por qué motivo? Resulta, hermanos, que él sabe, como ya les había dicho, que una particularidad de los que hacemos parte de la casa es que perseveramos y siempre procuramos retener las verdades, y los que no
pues no procuran esto y se deslizan hasta que se pierden, pues él, sabiendo esto, lanza las amenazas repetidas veces, las lanza, porque él sabe que el elegido, la amenaza le genera temor. Él no quiere que su padre venga a justiciarlo. Él no quiere alejarse de su padre, y lo que hace cada vez que el autor de Hebreos lanza una amenaza, le da miedo y le da temor. ¿Será que mi barca se está deslizando poco a poco? Y comienza con esos temores y empieza a buscar a Dios. Mientras que cuando se lanza una amenaza de este calibre que lanzan las escrituras en Hebreos, el no creyente dice: no, la verdad es que eso es muy exagerado. Tener que venir un domingo todo el día, eso es muy exagerado. Así que yo más bien voy a ir solamente al culto principal y ya. Pues poco a poco dejará de venir al culto principal. Sigamos avanzando, hermanos. Vámonos, hermanos, por favor, a Hebreos 7. Vamos a llegar hasta Hebreos 7. Y llegamos a donde tenemos un personaje enigmático. Este personaje es Melquisedec. Melquisedec se menciona en Hebreos 7 de que él no tiene genealogía. No es, vuelvo a aclarar, no es que es Cristo preencarnado. No. Melquisedec fue una persona de carne y hueso como todos nosotros, igualito que nosotros. Solamente que el Señor no quiso contar en Génesis su genealogía, no la quiso contar. Y no la quiso contar porque Él quería que este rey de Salem, que es un Dios, un rey de paz, que de paso algo vamos a hablar, se va a hablar en el sermón sobre la paz, sobre el Dios de paz, es el rey de paz, el rey de Salem, pero al mismo tiempo es sacerdote. Les pido por favor, hermanos, que ubiquen el Salmo 110, versículo 4. Salmo 110, versículo 4. Leo para ustedes. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Quién habla aquí en este salmo? El rey David, hablando entonces de Melquisedec. Si el rey David habla de un sacerdocio, aquí esto seguramente los oyentes en la iglesia del siglo I les alumbró bastante los ojos, porque para ellos la única orden sacerdotal que existía y que era legal era la levítica, y el único sumo sacerdote era descendiente de Aarón. No hay otra forma, no hay otra manera. Pero cuando el autor de Hebreos, por eso yo les decía a ustedes desde el principio que el autor de Hebreos maneja de manera magistral el Antiguo Testamento y lo apunta a Cristo de una manera perfecta y muy limpia y muy natural, dice el texto, el mismo David, mencionando que el Mesías iba a ser del orden de Melquisedec, un sacerdocio nuevo. Pero ¿cómo es posible un sacerdocio nuevo? Porque entonces vamos a tener entonces un nuevo pacto. El pacto anterior con el sacerdocio anterior ya ha caducado y ahora va a empezar el cumplimiento de Jeremías y la profecía de Jeremías de que habrías de hacer un pacto con Israel, con la casa de Israel, un nuevo pacto en donde él habría de escribir la ley en el corazón de sus elegidos. Y aquí es importante el por qué escribir la ley en el corazón de los elegidos. Cuando dice el autor de que escribe la ley en el corazón de los elegidos, es porque él da también su asistencia para que estas personas, que son los elegidos, ahora sí quieran cumplir la ley. ¿Cuál ley? La ley moral. La ley moral escrita en el corazón de cada uno de los elegidos. La ley moral menciona guardar el día del Señor. Ahora el elegido dice: yo quiero guardar el día del Señor, porque esa es la promesa. Y así se ha cumplido. ¿Por qué se menciona aquí a Melquisedec? Les había mencionado anteriormente
que Melquisedec tiene la particularidad de que es el rey de Salem, y además de que es el rey de Salem, también es el sumo sacerdote, un sacerdote. Dos roles incompatibles en el momento, no era posible. Pero ¿qué decía o qué quiere el autor de Hebreos apuntar? Quería apuntar que el Mesías que habría de venir, que es Cristo, que es Jesús, viene de la línea de David, porque es un rey. Eso lo dice en Mateo, cuando lo vimos con nuestros hermanos que están exponiendo Mateo, lo vimos en el primer capítulo de Mateo, habla de que Jesús, descendiente de David, pero al mismo tiempo un nuevo sacerdocio, cumpliéndose entonces lo que dice el Salmo 110, que tendría que venir entonces un nuevo sacerdocio. Ya quedaba a un lado el sacerdocio levítico. ¿Pero por qué motivo quedaba a un lado? Vimos en muchos sermones, hermanos, que cuando se hacía el sacrificio se hacía para cubrir los pecados, no para perdonarlos. Solo los cubría y no se perdonaban. Ustedes saben, hermanos, como lo hablamos con el equipo de membresía, ¿qué sucedía si la campanita estaba sonando y estaban aún dentro del santuario presentando el sacrificio? Si el sacerdote está vivo, si el sacerdote está vivo, es porque el Señor está viendo con agrado lo que está haciendo. Si el sumo sacerdote salía vivo del santuario, ¿qué significaba? Que el Señor aceptó el sacrificio. Así las cosas, hermanos, cuando el Señor resucita, sale vivo después de haber presentado su sacrificio como sacerdote, y sale vivo, significa entonces que el Padre acepta su sacrificio. Y el autor de Hebreos nos dice que después de haber hecho esto, ¿qué hizo Jesús? Se sentó a la diestra del Padre. ¿Y qué habíamos dicho de que cuando un sacerdote se sienta, habían sillas en el santuario, como para que el sacerdote hiciera toda su práctica y se sentara porque estaba cansado? No habían sillas. Y si no habían sillas, ¿qué significaba? Que continuamente tenían que haber sacrificios, porque la tarea no terminaba. Jesús, cuando hace su sacrificio, dice Hebreos que se sienta a la diestra del Padre. Al sentarse a la diestra del Padre, ¿qué significa? Que ya se terminó. Es el último sacrificio que se aplica en favor de los elegidos, de quien Él viene en representación. El sumo sacerdote, ¿a quién representaba en el Antiguo Testamento? Al pueblo. ¿Y Jesús a quién representa? A su pueblo elegido. Pero esta figura siempre ha sido la misma. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, más adelante que llegamos a Hebreos 11? En Hebreos 11 se nos habla sobre los héroes de la fe. En los héroes de la fe, el autor de Hebreos hace mención de algo muy importante y también controversial. Menciona en Hebreos 11 que los que pasaron el mar Rojo tenían fe. Los que pasaron el Mar Rojo que tenían fe. Pero ustedes saben que cuando pasaron el Mar Rojo muchos murieron en el desierto. ¿Tenían fe o no tenían fe? El autor de Hebreos, cuando hace mención de las personas que pasaron el Mar Rojo, está haciendo referencia a Moisés, a Aarón, a María y a los hermanos nuestros de esa época que pasaron el Mar Rojo y que tenían fe. Sobre ellos es que el sumo sacerdote los representaba, era a ellos, a los que tenían fe, solamente a ellos, a los otros no. Así que la fe siempre fue importante en todas las épocas de la vida, siempre la fe fue importante. Por último, hermanos, en Hebreos capítulo 12 al final y el capítulo 13, el autor de Hebreos empieza a hacer algunas menciones muy importantes sobre la práctica. Primero comienza con 12 capítulos de pura doctrina, hablando de que Jesús es superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a Josué. Nos habla de un día de reposo que no era el día, nos habla de un espacio de reposo que no era ni correspondía al reposo entregado por Josué, era otro reposo distinto.
nos habla también en el Antiguo Testamento con muchas referencias de que su sacrificio era el último sacrificio, y que todos esos sacrificios que se hacían muchas veces apuntaban a que algún día en el futuro vendría un solo sacrificio. Después de haber enseñado todo esto y solo doctrina, llega el capítulo 13. Y en el capítulo 13 nos empieza a mencionar cosas muy importantes. Como por ejemplo, menciona que sea honroso en todos el matrimonio. Pero noten ustedes que el autor de Hebreos empieza a decir de que sea honroso en todos. ¿Solamente en los casados? No, seguramente en la iglesia también había niños, seguramente también habían solteros. Para ellos también debe ser honroso el matrimonio. Pero ¿por qué él comienza a hablar de todas esas cosas muy prácticas? Por la siguiente razón. Él comienza a exponer doctrina, y cuando se expone la doctrina, ¿qué es lo que se espera después de haber explicado tanta doctrina? La práctica. La práctica. Con una buena doctrina se tiene una buena práctica. Y al final, como es de todos los pastores, él quiere cerrar el libro con una bendición espiritual muy especial. Y si usted quiere saber cuál es, en el sermón se estará explicando cuál es. Dejamos entonces hasta aquí, hermanos, y les pido que por favor me acompañen en una oración. Padre eterno, Señor Santo, te agradecemos este momento que nos permites para atender tu palabra, para atender tu guía y tu dirección. Gracias, Señor, por permitirnos conocer tu sabio consejo para el bienestar de nuestras almas. Permítenos, Señor, hoy en este día, Señor, poder disfrutar de tu santa presencia en este día especial. Señor, gracias te damos a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.